Sos el hombre que quiere revolucionar el sistema de salud. ¿Por qué? Yo estaba emprendiendo hasta que de repente empecé a tener una serie de síntomas inexplicables para mí, pero también para los médicos. Tuve muchas internaciones. Después de 1 año y medio sin diagnóstico, me dieron el diagnóstico de 2 enfermedades autoinmunes e incurables. Antes de la última internación, mi padre me había regalado un libro que se llamaba El arte de desaprender. Lo que no sabía es que ese libro iba a tener las respuestas a muchas de las preguntas que yo tenía con respecto a esas enfermedades que me acaban de diagnosticar. Arranqué a ver que era posible una sanación. Empecé a ver un paradigma totalmente diferente al que me habían dicho en el sistema de salud, de una enfermedad incurable y una medicación de por vida. Fue increíble porque fui consciente de cuál había sido el conflicto. Y al día siguiente no tenía síntomas. Por eso empecé a estudiar medicina, y no con el objetivo de ser médico, sino con el objetivo de reformar el sistema de salud. Cada uno tiene su propia forma de acelerar en esta vida. Este es un espacio donde frenamos, miramos un poquito para atrás e intentamos entender cuáles son esas cosas que nos hacen pasar de 0 a 100. Se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Así que Gonza, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a De 0 a 100. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tengo muchas ganas de hablar. La verdad que me sorprendió con todo el setup que tienen, así que seguro va a salir algo interesante. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bueno, lo primero con lo que queremos abrir es, sos el hombre que quiere revolucionar el sistema de salud. ¿Por qué? Sí, todo nació de querer reformar el sistema de salud. Yo en realidad en su momento siempre me gustó emprender, el mundo de emprender, incluso en su momento hasta dejé sexto del liceo porque decía que no iba a hacer universidad. Yo estaba emprendiendo hasta que de repente empecé a tener una serie de síntomas inexplicables para mí, pero también para los médicos. No sabían qué era lo que tenía, pero tenía muchos síntomas y signos. Tuve muchas internaciones y los médicos seguían sin saber qué era lo que tenía. Entonces fue como de los momentos más duros de mi vida. Hasta que en la última internación, después de 1 año y medio sin diagnóstico y bueno, con todos estos síntomas y todo, me dieron el diagnóstico de 2 enfermedades autoinmunes e incurables. Y me dieron una serie de fármacos, ¿no? Entonces yo salí ahí del hospital, yo estaba emprendiendo también. Y para dar contexto, ¿qué enfermedades tenías y en qué emprendías? Sí, yo estaba emprendiendo una agencia de marketing digital. Ok. Yo tuve muchos emprendimientos, pero ahí una agencia de marketing digital. Okay. Y me veía toda mi vida emprendiendo. Y me diagnosticaron hepatitis autoinmune y colitis ulcerosa. Para quien no entiende nada, ¿cómo funcionan estas 2 enfermedades? Ahí va. Hepatitis autoinmune básicamente es una inflamación del hígado autoinmune. Algo autoinmune es algo que se genera tu propio cuerpo y no se sabe muy bien la causa. Es tu cuerpo que se ataca a sí mismo y bueno, te genera ese problema. Entonces, hepatitis es del hígado, hepato, itis es inflamación, o sea que es inflamación del hígado a partir de algo autoinmune. Y colitis ulcerosa es lo mismo, pero del intestino. O sea, una inflamación del intestino autoinmune. Así que intestino e hígado. En ese momento, ¿no? Después, yo antes también me diagnosticaron otras cosas, bueno. Pero ¿Fue mutando el diagnóstico? No, en ese momento fueron esas 2 cosas. Ok. Esas 2 cosas. Entonces, bueno, yo me fui con esos 2 diagnósticos y ahí, claro, para mí fue como muy loco, pero bueno, dije, no puede ser que tenga que tomar esta medicación de por vida y no puede ser que esto sea incurable. ¿Qué edad tenías ahí? Yo ahí tenía 18 años. Cuando me hicieron el diagnóstico, 19. Claro, fue como ese proceso. Y ahora tengo 24. Y bueno, en ese momento dije, no puede ser. Claro, y yo había cumplido 19 años y justo en mi cumpleaños, o sea, antes de la última internación, mi padre me había regalado un libro. Porque yo estaba en un momento de mi vida emprendiendo y leyendo muchos libros, demasiado. Entonces mi padre en mi cumpleaños me regaló un libro que se llamaba El arte de desaprender. Probablemente mi padre vio desaprender, dijo, Gonza está aprendiendo mucho, seguro le interesa, ¿no? La cosa es que no tenía nada que ver con eso y ese libro lo arranqué a leer después de esa última internación. No sé por qué. Lo que no sabía es que ese libro iba a tener las respuestas a muchas de las preguntas que yo tenía con respecto a esas enfermedades que me acaban de diagnosticar. Y no sé por qué motivo, ¿viste? Yo ahí veo las causalidades o sincronicidades, pero empecé a leer ese libro y arranqué a ver que era posible una sanación. Empecé a ver un paradigma totalmente diferente
al que me habían dicho en el sistema de salud, de una enfermedad incurable y una medicación de por vida. Empecé a aprender el factor emocional del síntoma. Yo no sabía si iba a funcionar, yo no sabía si eso era verdad, pero me emocionaba leer eso. Entonces ya en los primeros capítulos hice algo que no hice con ninguno de los otros libros que había hecho, y era buscar el autor en Google y empezar a investigar más. Ese libro es de Enrique Corbera, que es el creador de la bioneuroemoción, y apenas lo busco, en lo primero de Google me aparece posgrado de bioneuroemoción y empezaba la semana siguiente. Entonces yo, sin saber muy bien lo que estaba leyendo, pero como que con algo en mi interior que me decía, es por acá, y como que veía que era un paradigma totalmente diferente, me anoté en ese posgrado que duraba 10 meses sin saber nada del contenido, pero como con una sensación de que algo me iba a dar. Entonces, en ese posgrado aprendí el factor emocional del síntoma. Durante los 10 meses estuve intentando ver cómo eso aplicaba en mí y no lo conseguía porque es a veces un poco complejo y necesitas mucha autoindagación. Hasta que en el mes 9 vi cuál era el factor emocional del síntoma de una de estas dos enfermedades que hablamos hoy, que es la colitis ulcerosa, que era la que me estaba dando síntomas. La otra, la hepatitis autoinmune, no me daba ningún síntoma. Entonces, bueno, yo quería la colitis ulcerosa porque me estaba dando síntomas muy feos. O sea, me daban síntomas que no nos da el podcast para mencionar la cantidad, pero yo tenía que comer lechuga prácticamente, me hice alérgico a todos los alimentos, hacía diarrea con sangre, tenía los dolores abdominales peores de mi vida, que hoy lo estudio en medicina y entiendo por qué eran tan grandes. Te dan síndrome neurovegetativo, bueno, cosas que es cuando un dolor es muy fuerte. Y estaba durante meses así, ¿no? Entonces, claro, me afectaba tanto que yo, por eso, terminé haciendo un posgrado de bioneuroemoción. Y en el mes 9, yo estaba justo con una serie de esos síntomas, y en una de las consultas, yo en ese mes 9, ya después de 9 meses, decía, no puedo hacer consciente este conflicto, o sea, me parece súper complicado. Y en una de las consultas les dije, mirá, de práctica, yo... No, con otra persona que hacíamos como rol invertido después para aprender entre nosotros. Yo le dije, mira, teníamos que hacerla sobre síntomas y signos. Yo le dije, yo tengo colitis ulcerosa, todo esto, y ese es mi objetivo, tipo sanar eso y no sé qué. Pero me vas a preguntar y yo no te voy a saber responder porque durante los 9 meses no pude hacer consciente cuál es el conflicto. O sea que si querés, pongo otro síntoma, así nos es más fácil. Porque yo ya estaba como diciendo, es imposible esto. Y me dice, vos confía, entregate. Y si no lo encontramos, lo grabamos de vuelta y lo hacemos de nuevo. Entonces yo dije, bueno, lo vamos a tener que repetir, pero bueno, hagámoslo. Entonces lo empezamos a hacer, me va guiando, me va diciendo qué me había pasado antes de que aparezcan los síntomas. Y claro, a mí me aparecieron los síntomas en el Mundial de Rusia, que yo justo fui con mi padre y con mi hermano. Entonces, ¿qué conflicto tuve ahí? Si para mí el viaje fue increíble, ¿no? Porque vos desde la bioneuroemoción tenés que ver cuando te aparece el síntoma, unos días, meses o años antes, cuál fue el conflicto, cuál es tu ambiente emocional. El shock emocional. Claro, el shock o el ambiente emocional. Para ver cuál es la causa de los síntomas que te están dando, ¿no? Y ese nuevo paradigma. Entonces me arranca a preguntar y en esa consulta fue increíble porque fui consciente de cuál había sido el conflicto. Y al día siguiente no tenía síntomas. De un día para otro, al ser consciente de cuál había sido el conflicto emocional, no tenía síntomas. ¿Y el conflicto emocional era realmente muy fuerte o era una percepción tuya? Sí, esto es muy importante porque, y estos son, en bioneuroemoción se ve como los diferentes órdenes de realidad, tipo todos nos pasan cosas, ¿no? Pero todos tenemos una percepción sobre las cosas. Entonces de repente vos en esa situación que a mí me da mucho conflicto, no te daba nada de conflicto e incluso al contrario, ¿no? Entonces desde la bioneuroemoción todo es percepción. Por eso vos tenés que cambiar tu percepción, ¿no? Entonces el conflicto puede ser desde algo súper grave, de que estabas en la guerra y tenías un conflicto, que muchos tendrían un conflicto, hasta que, yo qué sé, tu hermano te robaba el control de la tele y a vos te daba conflicto. Tipo una estupidez, entre comillas, ¿no? Claro. Pero al final no es lo que pasa, sino cómo interpretás lo que te pasa. Y justamente este nuevo paradigma es eso, es ver a la enfermedad no como algo de mala suerte o algo que no entendemos por qué sucede, sino este paradigma ve a la enfermedad como un mensajero.
Nuestro cuerpo no tiene una boca para hablar y decirnos las cosas, pero sí nos lo transmite a partir de síntomas y enfermedades. Entonces, claro, este paradigma me cambió tanto porque me ayudó a entender a la enfermedad como un mensaje de mi cuerpo, que si logro interpretar, está la posibilidad de que mi cuerpo me tenga que dejar de avisar, porque ¿para qué me va a seguir avisando si ya lo entendí lo que me está diciendo, ¿no? Y eso me pasó con esa. Pero claro, yo cuando explico esta historia de que yo terminé sanando la colitis ulcerosa, por eso empecé a estudiar medicina, y no con el objetivo de ser médico, sino con el objetivo de reformar el sistema de salud, porque a mí me hubiese encantado que cuando yo estaba internado, además de ese médico que me salvaron la vida y me dieron una medicación y me dijeron que era incurable, venga un Enrique Corbera o alguien con terapias complementarias a decirme que había todo un mundo que también me podía ayudar y no quedarme simplemente con tomar un medicamento todos los días y con la enfermedad de por vida con esos síntomas que son horribles. Entonces cuando me pasó eso pila de veces, de que veía que había un factor emocional del síntoma, porque no fue solo una vez. Después me volvían los síntomas, entonces yo decía, puta madre, ¿por qué me vuelven los síntomas? Tengo que ser consciente de nuevo de cuál es el conflicto. Entonces salí a caminar por la Rambla con mi hermana, que también estaba estudiando bioneuromoción, intentando autoindagar. Era consciente, al día siguiente no tenía síntomas. Y eso me pasó como 7 veces. Entonces era milimétrico de que ese conflicto tenía relación con los síntomas. Es casi un juego, ¿no? Es... Ir descubriendo y desatando nudos. Hay algo que me llama mucho la atención en varias cositas. Tu hermana también estudia. Sí. ¿Por qué se metió? ¿Porque vos estabas? ¿Porque también le gustó? ¿Porque también vio algo que podía resolver? A partir de yo haber estudiado bioneuromoción, me cambió tanto la vida y también un poco la vida de mi familia, que terminó estudiándolo mi hermana, mi padre y mi madre. Mi madre hoy sigue estudiando más bioneuromoción porque a todos nos cambió la vida. Y mi hermana es muy parecida a mí y también estudió bioneuromoción y más cosas. Ahora igual se dedica a la música, pero es un tipo de música espiritual, etc. Y tu padre cuando te compró ese libro, entiendo de que capaz que no tenía ni idea de lo que te estaba dando para leer, pero me llama la atención la acción de leer algo que te llamó la atención, capaz que no tenías ni idea de lo que de qué se trataba, quién era Enrique Corbera en ese momento, sí. Y haber tomado la decisión de hacer todo el posgrado, que ¿cuántos meses duraba? 10 meses. 10 meses. O sea, ese proceso en el que vos empezaste a leer, te empezó a interesar, te anotaste en eso. ¿Tus padres, o tu padre puntualmente, no sé tu madre, pero tu padre, cómo te acompañó con eso? ¿Cómo lo vio? Porque es un poco loco, lo contás y suena como muy de película, pero ¿cómo lo vivieron ellos? Sí, bueno, en realidad, una de las cosas que más estoy agradecido en mi vida es por la familia que tengo. Mis padres siempre me apoyaron en todo, realmente. Entonces, bueno, me apoyaron en esos momentos más difíciles. Después, cuando estaba aprendiendo esto, yo se los contaba y también les parecía súper interesante. Siempre fueron con una mentalidad muy abierta, también de que les gusta el desarrollo personal o la espiritualidad. Entonces lo veían como que estaba súper interesante. Y por ejemplo, yo ahí económicamente no tenía el dinero para comprar un posgrado en bioneuromoción, pero ellos me apoyaron en todo porque sabían que me veían de que era algo increíble para mí. Entonces, mis padres realmente increíble. Y ahora que te pusiste a estudiar medicina, ¿cómo es el choque entre lo que es una medicina alternativa o una forma de abordar alternativa con lo que es la medicina? Yo, al principio, cuando empecé a estudiar medicina, yo solo tenía como este nuevo paradigma de la bioneuromoción. Hoy ya estoy en cuarto de medicina y la cantidad de nuevos paradigmas a partir de que empecé fueron creciendo y cada vez más como la reforma del sistema de salud como que se fue moldeando y fui aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Porque yo hoy ya estoy en cuarto, desde tercero ya estás en prácticas clínicas, entonces todos los días voy a hospitales y atiendo a pacientes reales. Y me doy cuenta tanto de lo positivo que tiene el sistema de salud y hace un gran trabajo, como todo aquello que tiene para mejorar. Y claro, hoy ya no lo veo solo desde el ámbito de la bioneuromoción, lo veo en un ámbito mucho más grande. Porque esta historia de que me sané con la bioneuromoción, una enfermedad, es la punta del iceberg de otras cosas. Porque yo, por ejemplo, tengo diabetes tipo 1 desde los 2 años, que es otra enfermedad para la cual me tengo que medir la glicemia todo el tiempo, darme insulina, que es una inyección como 8 veces por día, que también me acompañó durante toda mi vida y siempre me dio una visión también diferente de la salud. Entonces, claro, al haber vivido tantos procesos de enfermedad
y siempre tener una mentalidad de mejorar y de autoindagar sobre mi salud y conocerme, veo el sistema de salud y digo, wow, hace un excelente trabajo para todas las enfermedades agudas, le salva la vida a las personas, pero hace un trabajo pésimo en todas las enfermedades crónicas, en donde las personas están con un parche, con un fármaco, sin ir a la causa de la enfermedad. Y las causas de todas las enfermedades puede ser una causa física, de su estilo de vida, de sus hábitos, de la alimentación, del ejercicio, de su sueño, etc. Una causa emocional, como me pasó a mí con la bioneuromoción. Pero es como tantas causas y el sistema de salud no hace nada con las causas, que claro, yo ahora estudiando medicina digo, es que es innegociable reformar el sistema de salud. E imagínate yo, que no me gusta ser médico a mí, no me gusta ser médico, pero para que esté haciendo una carrera que dura 6 años, tan exigente, que tampoco es que me encanta, es porque por detrás hay un propósito enorme y unas ganas increíbles de querer hacer un cambio en la salud. Porque cada día me encuentro con pacientes que están con un parche, literalmente, y que si tienen educación sobre su salud, educación sobre su estilo de vida, educación sobre un montón de cosas, podrían dejar de necesitar ese fármaco, pero más importante, realmente ir a la salud de las personas. Porque en medicina no nos preparan para ser profesionales de la salud. Y un médico, en realidad, para mí, no es profesional de la salud, es profesional de la enfermedad. Y eso no está mal, porque se necesitan profesionales de la enfermedad. Pero un médico no sabe nada de nutrición, casi nada de estilo de vida, simplemente sabe que es bueno alimentarse y hacer buen ejercicio. Pero hay muchos mitos ahí y el médico sabe diagnosticar y tratar una enfermedad, que es importante, pero hacen falta más profesionales de la salud, gente que ayuda a las personas a tener una buena salud. Entonces, el sistema de salud llega tarde, llega cuando la enfermedad ya apareció y llega con una resolución que es como que no es la mejor, porque no va a la causa, va al efecto. El sistema de salud se puede decir que está hecho para controlar y no para curar. En muchas cosas sí, en muchas cosas cura, porque muchas cosas agudas, una neumonía, una infección, alguien que se fractura, alguien que tiene un accidente, todo lo agudo hace un trabajo increíble. Yo ahora estoy en cirugía y es donde más se ve eso, y yo veo el trabajo del cirujano y me parece alucinante. Ahora, en todas lo que se llama enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades más prevalentes, las que causan más muerte, cáncer, enfermedades cardiovasculares tipo infarto, cerebrovasculares como ACV, todas las causas de muerte que hoy dice la OMS, EPOC, etc., para mí no son las verdaderas causas de muerte, son la causa de muerte, pero si vamos a la verdadera causa de todas esas enfermedades, está en el estilo de vida de esas personas. Entonces, ¿qué está haciendo a día de hoy el sistema de salud con el estilo de vida de las personas? Nada. ¿Qué propones vos o cuál es tu propuesta con este proyecto? Porque también es como bastante ambicioso decir renovar el sistema de salud. ¿Cuánto, o sea, de esto que venís trabajando hace tiempo, cuáles son el paso a paso, cuáles son los primeros pasos que ves y qué ves viable también de este proyecto? Porque me imagino que no es todo tan fácil de cambiar. Lo más importante para mí y lo que le falta al sistema de salud es educación. Yo siempre digo que a mí el fármaco me salvó la vida, pero la educación fue la que me sanó. Porque siempre que me internaban, me salvaban la vida. A los 2 años cuando me diagnosticaron diabetes tipo 1, si no fuese por esto, que es la insulina, yo no estaría vivo, ¿no? Entonces, el sistema de salud te salva la vida. Ahora, la educación es lo que me permitió la diabetes tipo 1 desde los 2 años, tenerla excelentemente controlada con un valor que se llama hemoglobina glucosilada en el de una persona normal. Ahora, vos me preguntás, ¿cuántas personas con diabetes tipo 1 vi desde que estoy estudiando medicina en el hospital con un buen valor de hemoglobina glucosilada? Cero. Porque en la diabetes tipo 1 la insulina te mantiene vivo. Ahora, la educación te mantiene sano. Y las personas no están educadas. Yo porque, no sé, fue desde los 2 años, se ve que nací con eso, siempre me interesó con eso, nací en una familia súper deportista que cuida su alimentación y me interesó tener unos buenos valores de glicemia, que es este aparato con el cual me tengo que medir la glicemia, me da un valor y según eso me doy insulina. Esto es un trabajo tipo 24/7 y para eso necesitas mucha educación y las personas no tienen educación. Entonces, en la diabetes tipo 1 se ve claro, el pilar del tratamiento es la educación. Ahora, ¿dónde entra la educación en un sistema que un médico te atiende en consultas de 15 minutos o media hora y de vez en cuando, y a veces no es el mismo,
no hay educación en el sistema de salud. Entonces las personas no saben cómo ser saludables. Y encima, por las industrias alimenticias, farmacéuticas, está llena de mitos y la gente pensándose que está haciendo las cosas bien, está haciendo todo mal. Yo con diabetes tipo 1, mi primera comida de desayuno cuando tenía 10 años eran unos cereales. O sea, era lo peor que podía hacer. Y yo pensaba que estaba siendo saludable porque la etiqueta decía empezá tu día con energía, desayuno nutritivo, no sé qué. Y yo siempre pensé que fui saludable. Hasta que empecé a aprender más sobre alimentación y me di cuenta que estaba haciendo todo mal. Comiendo un yogur que no tenía azúcar, pero tenía 50.000 cosas más para que tenga buen sabor sin azúcar, ¿no? Entonces es como, en un mundo en donde la educación es lo que le da salud a las personas, pero la educación sobre salud está llena de mitos, es obvio que las gráficas de todas las enfermedades van a estar en aumento, ¿no? Entonces, yo como veo una reforma del sistema de salud, mi sueño, y es algo totalmente alcanzable, es que así como existe la Organización Mundial de la Salud, existe algo, y por ponerle un nombre, que sea la Academia Mundial de la Salud. Un lugar en donde sin intereses por detrás, sin intereses de ninguna industria, se dé educación sobre salud a la población en general. Y que así como te recetan un fármaco, que está súper bien, te receten educación. A mí, por ejemplo, ok, te receto insulina, pero también te voy a recetar estos videos para que veas y entiendas cómo funciona tu cuerpo, o para que entiendas cuántas unidades te tenés que dar de insulina, según lo que haces, porque la cantidad de variables que afectan nuestros niveles de insulina, que básicamente es una hormona que permite la entrada de glucosa a la célula, son muchísimos. El ejercicio, la alimentación, el sueño, el estrés, tu estado emocional, son tipo un montón. Entonces, yo para saber cuántas unidades tengo que darme, tengo que tener... No tengo que hacer logaritmos, pero casi tengo que hacer. Entonces, imagínate una persona que simplemente le dan insulina, es obvio que va a estar mal controlada. Y yo me encuentro con pacientes que no paran de ingresar y el sistema de salud le pone un parche, le salva la vida y lo manda para su casa. Pero no fue la causa. Entonces, después a los meses vuelve, ¿entendés? Y encima con un estilo de vida, una calidad de vida que no es buena porque está llena de síntomas, llena de tener que volver a ingresar. No es un estilo de vida. Igual, algo que mencionás ahí es la educación. Me parece totalmente de acuerdo porque es algo que falta mucho. Pero también mencionabas que el hacer consciente un síntoma, una emoción. Y eso creo que no es tanto la educación de cómo comer, cómo dormir, que sí tiene mucho que ver. ¿Cómo relacionás la bio-neuroemoción con el sistema de salud? ¿Tiene que ver? ¿Lo ves viable en ese aspecto? Sí. Y además de la educación, una de las cosas que también yo cada vez más fui viendo es, por ejemplo, yo vi neuroemoción, pero después, cuando yo creo contenido, vienen muchas personas a decirme, me gustaría integrar, yo qué sé, los registros akáshicos o este tipo nuevo de alimentación. Entonces es como que veo un montón de terapias complementarias que no sé si algunas funcionan, de repente otras sí, pero que no están integradas en el sistema de salud y podrían hacer un buen trabajo. Entonces, otra de las misiones de reformar el sistema de salud es llevar todas esas terapias que no son farmacéuticas, o de repente sí, pero no están implementadas, que van a la causa al sistema de salud. Entonces, ¿cómo veo el mundo de las emociones integrado del sistema de salud? Lo veo porque claro, yo al principio decía, ¿por qué a una persona que le diagnostican colitis ulcerosa, que es lo que me diagnosticaron, le dan este fármaco, pero si la bioneuroemoción a mí me sanó, ¿no? Y yo ahí entendí, en todos estos años, de que yo no soy un estudio científico y un metaanálisis, que es el grado de evidencia más grande. Soy una anécdota. Entonces, lo que a mí me haya funcionado no significa que le va a funcionar a todos. Ahora, seguro a un montón de personas les ayuda, ¿no? Pero no lo sabemos porque no hay un estudio científico súper grande que lo haya hecho. Entonces yo decía, claro, no es un problema de los médicos, es un problema del sistema. El sistema de salud es un lugar en donde hay, y lo que yo veo en mi día a día, superhéroes, porque para mí los médicos y lo que veo que hacen, la mayoría, tienen superpoderes para ayudar a las personas en su salud, pero sobre un sistema que les saca las alas y no pueden volar. ¿Por qué? Porque un médico tiene un montón de herramientas, pero tiene 20 minutos en su consulta. Entonces, ¿cuál es la solución que el sistema le puede dar a la mayoría de personas en una consulta de 15 minutos? Una pastilla, porque es lo que todos van a hacer. Y nos vemos en 3 meses. Claro, y nos vemos en 3 meses. Entonces, no puede el médico decir, pará, desagendame los 10 pacientes siguientes que te voy a hacer una consulta de bioneuroemoción
O sea, no se puede eso. Entonces es el sistema lo que falla. Entonces, ¿cómo veo el mundo de la bioneuromoción? Que el médico siga haciendo el trabajo que está haciendo, pero que así como receta fármacos y como me gustaría que recete educación a las personas, también se recete una derivación a un especialista en bioneuromoción, por ejemplo. Y sé que desde Henry Corbera, y yo estoy en contacto con ellos, están llevando la bioneuromoción al sistema de salud y le están dando ciencia, porque lo que necesita el sistema de salud es ciencia. Claro. Por eso otro de los pasos es crear un laboratorio de investigación en donde se puedan, donde se pueda corroborar que estas terapias funcionan. Porque a mí me hablan de registros akáshicos y me encanta el concepto, yo no sé nada sobre eso. De repente es algo que súper funciona, pero de repente, no sé, no funciona, ¿no? Entonces, un laboratorio lo que haría sería distinguir entre lo que no funciona y lo que sí, pero lo bueno es que a todas esas terapias complementarias que sí funcionan, pero todavía no tienen un grado de evidencia suficiente, haría que sí lo tengan, ¿no? El problema es que es muy fácil de verificar científicamente si un fármaco funciona o no, porque está la industria farmacéutica que es millonaria. Claro. y bueno, se necesita mucho dinero. Yo hay algo que capaz que discrepo un poco, y acá también lo quiero como debatir. Vos decís que las personas o los médicos, que lo que falla es el sistema, no los médicos. Uh-huh. Y yo ahí también quiero como clavar una lanza al revés, porque considero que hay ciertos profesionales que capaz son muy buenos o son excelentes, pero que o por el día a día o por las creencias que capaz que también tienen, hacen ciertos comentarios que, como te dijeron a vos, che, mirá esto de por vida, acostumbrate a esto, no tiene cura, suerte en pila, tomate esto. Y vos, más allá de que te dicen, tomate esto, que te va a hacer bien, te quedas con eso en la cabeza de que esto es de por vida. Ok, si lo dijo un médico, porque es de por vida. Yo conozco personas que si hicieron una operación en el pie, en el tobillo, che, mirá que todo deporte o en la columna, ¿no? Deporte de esfuerzo, golpe o impacto, olvídate. Y hoy en día hay gente que esa misma gente va al gimnasio, entrena, hace un deporte de alto impacto y vive mejor que nunca. Entonces uno es tal cual, le tengo que hacer caso a eso. Y también traigo otra historia a la mesa. A mí hace varios años me pasó de que volviendo de unas vacaciones con varios amigos, volví todo brotado, todo el cuerpo brotado. No tenía ni idea de qué era, no le di bola. Yo soy bastante más de dejar pasar hasta que explota algo. No le di bola. Hasta que llegó un punto que me interné. Estuvieron una semana haciéndome exámenes, estudios, sangre, me sacaban sangre, esto de acá para allá, me traían, me llevaban. No encontraban, todos los estudios daban negativo, todo bien. Hasta que llegó un punto que yo la estaba pasando horrible. Yo soy una persona muy inquieta y estaba encerrado en 4 paredes en un dormitorio que no me dejaban salir. La cuestión es que uno de los días entra una supuesta psicóloga al consultorio, a la habitación, le pide al compañero de la habitación si no me dejaba solo. Yo quedé como, ¿qué está pasando? No voy a entrar en detalles, pero tampoco sé el nombre de la persona esta, pero me terminé como diciendo, bueno, esperemos que no sea VIH, no sé qué, no sé cuánto, se me vuelve y se va. Y yo tenía, no sé, 20, 22 años capaz, no me acuerdo bien. Para cualquier persona, cualquier edad, que estás una semana internado, que no sabés qué tenés, que no entendés por qué los médicos no saben lo que tenés, que un profesional, supuestamente, te haga te diga eso, te lo tire así, cierre la puerta y se vaya. O sea, yo en ese momento, a partir de ahí, al no sé cuántos más días me quedé, lloraba todos los días. Miraba al techo y yo no entendía qué estaba pasando. ¿Sabes qué pasó? Ahora dije, ¿sabes qué? Me voy. No, me voy a mi casa. Una semana no tenía más nada. O menos una semana. A los 3 días no tenía más nada. Desapareció. Nunca entendí, nunca supe qué fue. Nunca tampoco llegué a la conclusión emocional si hubo algo. Pero lo que me quedé fue, nunca más le hago caso a un profesional, nunca me voy a quedar con esto, jamás. Entiendo el diagnóstico, lo comprendo, haré mis conclusiones, pero a partir de ahí dije, hay gente que no está preparada, capaz que para tener cierto contacto con la gente o cierto tacto al hablar. Eso también me parece que, capaz que sí el sistema tiene mucho que ver, pero creo que también hay personas que no están capacitadas o tienen herramientas capaz que muy antiguas en ese aspecto. Estoy muy, muy de acuerdo con lo que decís y ahí entran muchas cosas. Porque yo también, y creo que todo el mundo se puede identificar con alguna experiencia de algún médico que no fue lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay médicos
muy buenos, médicos excelentes y médicos no tan buenos y que le faltan cosas por mejorar. Entonces, como todo en la vida, hay todo tipo de personas y de repente hay médicos que te tratan mejor que otros. A mí también, algunos tipo nada que ver, otros súper bien. Y eso está en las personas, obviamente, en los médicos, cómo traten a sus pacientes, pero también la caja de herramientas que tiene un médico es casi que pura y exclusivamente médica, física, etc. Hay muy poca formación sobre humanismo. Yo, por suerte, justo en la universidad que voy, que es media nueva, con una metodología que trajeron de no sé qué, te enseñan mucho esa parte humana. Pero es verdad de que le falta mucho por mejorar en esa parte humana y es algo que se debería formar a los médicos sobre eso. Y hace falta mucho. Y yo también veo muchas cosas de que, claro, los médicos son personas, ¿no? Entonces te puedes encontrar de todo. Entonces, nunca te quedes con la imagen de un médico como si todos fuesen así, obviamente. Ahora bien, también hay un problema de que, ¿qué pasa? Nosotros nacemos y tenemos un sistema educativo y nos enseñan muchísimas cosas, pero no nos enseñan casi nada sobre salud. Máximo tenemos la materia biología, que nos enseñan cómo es la célula y dónde está el retículo endoplasmático rugoso. Y que no sirve para nada. Claro, entonces no nos enseñan nada sobre salud. Entonces, ¿qué pasa? Hay una población que nace, nunca se le educa sobre salud, por lo tanto la población es ignorante en salud, es ignorante totalmente. Entonces, hay médicos y la población le da autoridad a los médicos y los médicos están trabajando en un sistema que se centra en la enfermedad, no en la salud. Por lo tanto, las personas ven como una figura de autoridad a los médicos y se quedan con solo la respuesta del médico. Pero también acá tiene que haber un cambio de educación y desde el sistema educativo de educar a las personas sobre su salud y también hacerles entender de que la salud también depende de uno y que uno también es su propio médico y no únicamente depositar toda su responsabilidad sobre su salud a un médico, ¿no? Porque, y eso es totalmente erróneo, en mi opinión. Es un sesgo de autoridad eso. Se llama así, sesgo de autoridad. Hay una historia cortita que es, estaba un piloto y un copiloto y el copiloto estaban por despegar, lee lo que tiene que leer el copiloto y le dice está mal. Y el piloto le dice no, está bien. Y el copiloto lo mira de nuevo y le dice no, esto está mal. Y el piloto dice no, está bien. Y le dice bueno, está bien. Y el avión despegó y se chocó. Entonces de ahí sale una explicación de lo que es el sesgo de autoridad. A veces si la autoridad dice eso no lo cuestionamos, entonces ahí va un poco esto que vos decís, el tema de la educación desde las bases. O sea, yo creo que no solo hay que cambiar lo que es el sistema de los médicos, sino que también hay que cambiar el sistema educativo en general desde las bases. O sea, a mí que me enseñes en biología, la célula me encanta, pero enseñame cómo tengo que alimentarme, cómo funciona mi cuerpo. O sea, creo que hay un cambio bastante grande en general, que es esto que vos decís, el eje de la educación. Hay que empezar a cambiarla desde las bases. Algo que te quería preguntar es, ¿qué es salud? Bueno, salud, según la OMS, antes era la ausencia de enfermedad. Okay. Después fue no únicamente la ausencia de enfermedad, sino también un estado de bienestar emocional, social y físico, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con esa definición. Ahora, es una pregunta súper amplia, también podemos entrar a filosofar, pero para mí la salud es el estado que no es únicamente la ausencia de enfermedad, porque a mí, por ejemplo, yo una vez fui a un médico y me dice, bueno, ¿vos sos saludable o enfermo? Yo le digo, saludable. Y me dice, ¿y tenés alguna enfermedad? O no me acuerdo qué me digo. Y le digo, sí, diabetes tipo 1, cuando yo solo tenía diabetes tipo 1. Me dice, entonces sos enfermo, me dice. Entonces yo fui tipo, me estás matando. Claro, entonces, pero bueno, esa es la perspectiva que se tiene, ¿no? Claro. Entonces, salud es que vos te sientas bien en tu día a día y para mí que tengas las herramientas necesarias como para poder entender tu cuerpo, porque yo, por ejemplo, con diabetes tipo 1 tengo los niveles de glicemia igual que una persona normal, dependo de la insulina, pero los tengo igual que una persona normal y lo más importante, me hace vivir una vida normal. Si vos en tu día a día te despertás y no tenés altos niveles de energía, como que no te levantás ya sin ganas, tenés algún síntoma o alguna enfermedad, no te voy a decir que sos enfermo porque es como una etiqueta, pero sí hay algo a lo cual hay que prestarle atención.
Y si me dejan una cosa más que me quedó con la pregunta que me habías dicho antes, es que, claro, también una de las cosas que tiene el sistema de salud y que mencionabas es que a una persona que tiene un problema de columna le dicen es incurable, no vas a poder correr más, ¿no? Y ese es un gran problema del sistema de salud, de cómo, claro, vos cuando estudias medicina es una carrera muy exigente, entonces vos todo lo que lees de guías clínicas que son muy confiables, como que es eso, ¿viste? No, te podés replantear y leer más, pero es como, tenés que leer eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La medicina es científica, pero es muy estadística. Entonces, es una campana de Gauss. Entonces, lo que te dice el médico es lo más frecuente, epidemiológicamente lo que más sucede, ¿no? La colitis ulcerosa, bueno, es incurable porque nadie se cura, todos dependen de este fármaco, ¿no? Ahora, seguro en otra parte del mundo hay gente que se sanó de eso, con otras cosas. Y yo me sané de eso. Lo que pasa es que en la campana de Gauss estoy en la punta, no es lo que le pasa a la mayoría. Ahora, que haya gente que se haya sanado significa que es posible, ¿no? Claro. Pero ahí también no hay que jugar tanto con... O sea, porque es un arma de doble filo, porque, ok, yo nunca me gustaría decirle a alguien que algo es incurable porque es dejarle la etiqueta, la creencia de que nunca se va a poder curar y le dejas una estaca, o sea, es una creencia limitante. Pero, por ejemplo, yo con la diabetes tipo 1, yo después le intenté ver con la bioremoción, con otras cosas, y a día de hoy no sé una sanación. Entonces, capaz que si le decís a alguien, no, mira, la mayoría no se cura, pero bueno, no te quiero dejar una creencia limitante, capaz que te podés curar. Capaz que le das una falsa expectativa. Claro, ¿no? También entiendo que vos no le puedes decir a un paciente que me imagino que el nivel de conciencia hay de todo, se ve de todo, no le puedes decir, no, mira, esto en realidad se cura con este fármaco, pero puedes trabajar vos ir por dentro, trabajar, como replantearte, o sea, la gente no va a entender, mucha gente no tiene ni idea de eso. Por eso también tiene que ver con el sistema educativo en general, que se explique eso, que se enseñe. Una pregunta, como para la gente externa a todo esto, ¿cómo puedo entender a mi cuerpo? Como para tener herramientas, porque capaz que no todo el mundo lo escucha y dice, ay, y él habla de entender a tu cuerpo. ¿Cómo entiendo el cuerpo? Sí. ¿Qué me transmite el cuerpo? Bueno, esto es súper interesante y súper importante porque cada vez hay más y hay muchísimos, y me lo encuentro todo el tiempo en el hospital, y bueno, es normal normalizar síntomas. Tipo, gente que tiene síntomas y los normaliza como si fuese la normalidad, y en realidad no es salud eso, y sobre todo tiene una posible solución, ¿no? ¿Como por ejemplo? Entonces, por ejemplo, si vos te despertás y como que ya no tenés energía, eso es un síntoma, y hay mucha gente, por ejemplo, que tienen anemia o hipotiroidismo u otras enfermedades que se despiertan todos los días sin energía y se piensan que eso es la normalidad. ¿Pero qué es lo que vos podés llegar a estar teniendo? O sea, yo normalizo un síntoma, genial. ¿Qué hago si normalizo un síntoma? Voy al médico, investigo, indago. ¿Qué herramientas hay hoy en día como para yo poder darme cuenta que estoy normalizando un síntoma? Bueno, lo más importante, o sea, si vos te das cuenta de que estás normalizando un síntoma, para mí podés ir al médico porque seguro te va a dar una buena perspectiva o te va a hacer un estudio. Para mí el sistema de salud hace un gran trabajo, por ejemplo, diagnosticando las cosas, porque al final hay estudios y eso como que nunca va a cambiar. Una enfermedad es una enfermedad. Diabetes tipo 1 es diabetes tipo 1 y es una etiqueta que se le pone a una serie de cosas que pasan en el cuerpo y es eso. Ahora, lo que hace el sistema de salud con ese diagnóstico está bien, pero seguro hay cosas que podés hacer para mejorar. Por ejemplo, si a una persona le diagnostican diabetes tipo 2 o hipertensión, generalmente el sistema de salud te va a dar alguna recomendación de que cambies tu estilo de vida, pero sobre todo el epicentro del tratamiento va a ser un fármaco. Entonces, ese fármaco te va a ayudar, pero vos tenés que entender de que la mayoría de fármacos funcionan como un parche. Es un parche que no está yendo a la causa. Entonces, si después vos querés realmente ir a la causa, le puedes preguntar al médico, muchos médicos saben sobre eso y hacer caso, pero también puedes investigar por tu propia cuenta, verificando que son fuentes confiables, porque en las redes sociales hay de todo, verificando que el que te está diciendo eso sabe sobre eso, que sea médico o que sea profesional de la salud, nutricionista o lo que sea, que de repente son médicos que se formaron en salud integrativa, entonces siempre te van a dar una visión alternativa, tipo el doctor La Rosa, Javier Furman, son gente que te da cosas que van a la causa, van a tu estilo de vida. Y al ir a tu estilo de vida,
o a las emociones o a todo esto, vos después no vas a necesitar probablemente un parche que va a ser ese fármaco y tu médico de repente te lo saca porque ya estás bien, porque fuiste a la causa. Normalmente la causa está asociada a las emociones y a los pensamientos. Para mí la causa es como que hay tres esferas principales. Para mí la más profunda es como algo espiritual, que ahí puede entrar lo emocional. Para mí es como esa es la causa más profunda de las enfermedades. Lo que me pasó a mí con la colitis ulcerosa es como algo súper espiritual, pero que me funcionó obviamente, pero que al mismo tiempo no fue solo entender mi cuerpo, qué me estaba queriendo decir a través de un síntoma, hacerlo consciente, que me vaya el síntoma, pero hice consciente un conflicto. O sea, es una herramienta de desarrollo personal. Mi cuerpo, tan sabio, me estaba diciendo, me estaba mandando, o sea, es tipo una locura, realmente, ¿no? Cuando un médico a veces me escucha diciendo eso y no entiende nada, otro sí, pero es como, bueno, lo más profundo. Yo estoy seguro que la diabetes tipo 1, a día de hoy, me da muchos mensajes. Es un maestro para mí. Durante toda mi vida me enseñó 1.000.000 de cosas, teniéndome que controlar la glicemia, dándome insulina, teniendo que medir tal cosa, teniendo que hacer cosas súper diferentes. Son maestros. Entonces, como que la capa más profunda es espiritual y para mí toda enfermedad, todo obstáculo en la vida es un maestro encubierto y viene a enseñarte algo. Por eso hoy, a pesar de que si un obstáculo es difícil y no hay que decir que todo es positivo y poner una sonrisa a todo, puede ser difícil y está bien decir que es una mierda lo que te está pasando o experimentar emociones negativas, pero en el fondo, negativas no, porque no hay positivas o negativas, no, emociones tipo tristeza, etc. Pero en el fondo, entender de que son maestros encubiertos y te vienen a enseñar cosas. Entonces, la capa más profunda es la espiritualidad, la emoción. Pero después para mí hay un gran, lo segundo, algo mental, de cómo el poder de nuestra mente sobre nuestro cuerpo. Joe Dispenza, un neurocientífico que está dando eventos por todo el mundo y las personas se sanan meditando y haciendo cosas de su mente. Al final, antes se creía que el cerebro y el cuerpo iban por lados separados, hoy se sabe que van totalmente relacionados y todo lo que pensamos, a pesar de que no lo podamos ver, está funcionando por ahí y por eso muchos hacen dieta y buena alimentación, pero se olvidan de una de las dietas más importantes, que es la dieta mental. Muchos se despiertan y ven el informativo o antes de irse a dormir o ven las noticias negativas, entonces es como, ¿qué está entrando en tu mente? Porque es súper importante. Si es positivo, si es negativo, si te hace sentir bien, si te hace sentir mal. Y claro, como los informativos y las noticias quieren atraer la atención de las personas y como somos seres humanos nos atrae muchísimo todo lo negativo, eso es lo que te van a mostrar todo lo negativo. Y vos entras en un bucle de negatividad y eso impacta en tu salud. Los químicos positivos y negativos, o sea, las cosas negativas y positivas nos generan los mismos químicos, ¿no? ¿Puede ser? No lo tengo claro. Ok. Claro. Esto lo vi yo y como Sí, que explicaba puede ser. que toda la parte, ¿viste? Esa adrenalina que te da el drama, es la misma adrenalina que te da la felicidad. Claro, sí, bueno. Y es lo mismo, pero polarizado, en 2 puntos. Por eso hay gente que es tan adicta al drama. Y por eso la gente cuando encuentra la vida de la felicidad dice, no, ya está, te volvés adicto a estar bien. Claro. O sea, como que tiene ahí un poco esa conexión en cuanto a lo que te entra en el cerebro, como que te volvés adicto a la información que está alrededor. Sí. Y cómo funciona. ¿El siguiente? Sí, y la capa más externa para mí es la capa física. Y eso es súper importante, porque yo empecé a estudiar medicina, me sané con eso de la bioneuroemoción, y yo decía, pero todo son conflictos, todo es interpretación, todo es conciencia de unidad. Estaba muy en la espiritualidad. Y dije, y después aprendí que también vivimos en un mundo físico y la alimentación, el ejercicio, etcétera, son súper importantes. Y centrándonos en una de las cosas que es más importante, pero más allá de que sea importante, es donde hay más contaminación, es en la alimentación. La industria alimenticia, obviamente, quiere vender, hace las cosas súper palatables y bueno, la gente se alimenta de cualquier cosa y eso es una de las principales causas de mortalidad, o sea, de enfermedad y de muerte, pero sobre todo de enfermedad, y ni siquiera sabemos lo que estamos comiendo. Vos vas a un supermercado y el 90% del supermercado son cosas que no te van a dar salud, te van a dar enfermedad. Es muy difícil entrar a un supermercado y encontrar algo saludable, es muy difícil. Claro. Son muy pocos. Las cosas hechas por el hombre están diseñadas para ganar dinero. Las cosas hechas por la naturaleza están creadas para dar salud. Entonces, tenemos que ir a la naturaleza, literalmente. Otra de las cosas del sistema de salud es que está súper bien
porque hay cosas que son muy complicadas, pero en términos generales es verdad que vos vas a un hospital, te internan y te están poniendo en un lugar encerrado con ventanas totalmente aislado de la naturaleza. Y la naturaleza es como de donde venimos, es lo que te da salud. El sol, hacer grounding, que es conectarte con la tierra, el aire puro, eso es salud. Y sin embargo, los hospitales son lo contrario, paredes blancas, incluso ya entras y como que no te transmite algo lindo, ¿no? Vamos a todo esto que estás comentando, del ser consciente de la salud, el ejercicio, la alimentación. ¿Esto es a eso que te referís cuando decís que tener diabetes fue lo mejor que te pasó? Porque lo has mencionado varias veces en tus redes sociales. Tener diabetes fue de las mejores cosas que me pasó, después de la familia que me tocó, porque fue uno de los maestros más grandes. Okay. Porque me enseñó, y más allá de cuidar mi salud, me daba como muchos, entre comillas, conflictos o obstáculos mínimos que en el fondo después yo me daba cuenta de que me estaban enseñando. Porque al final, estar tan pendiente y tener que controlarme la glicemia todo el tiempo, tener que darme tantas inyecciones, es como un obstáculo que en muchos momentos me tenía que hacer salir de mi zona de confort en muchos ámbitos. Salir de tu zona de confort, de estar jugando al fútbol, me baja un poco la glicemia, entonces tengo que comer algo. Entonces ahí tengo que salir de mi zona de confort, de parar el partido, desarrollar las habilidades comunicacionales como para no ser un conflicto y priorizarme y comer algo. Que de repente yo hubo muchos momentos en los cuales me bajaba la glicemia y por no querer interrumpir no... Me aguantaba, ¿no? Entonces me hizo aprender eso. Y después muchas otras cosas que son como mini conflictos, pero que me estaban enseñando a salir de mi zona de confort. A no solo conocer mi cuerpo, entender muchísimo sobre la fisiología, conocerme, qué impacto tiene en mi metabolismo, en mi glicemia, el ejercicio, la alimentación, las emociones, que eso aprendí más con eso casi que en medicina, o hacía que después cuando aprendía en medicina lo entienda mucho mejor porque lo tengo en lo que me pasó a mí, ¿entendés? Entonces es como, sin duda que vino a enseñarme y es un maestro que no paro de aprender. Por eso para mí ahora, incluso yo cuando era chico me acuerdo que mi hermano pedía de deseo de su cumpleaños y después me lo decía, que yo me curé de la diabetes tipo 1. Ay, qué amor. Y yo me acuerdo que yo le decía, pero no pidas eso. Y yo no se lo decía en el sentido, también un poco en el sentido de que pedite algo para vos o pedite lo que quieras, sino también como que yo pensaba en el fondo, y no sé por qué, capaz que es algo súper raro, pero en el fondo como que yo hoy no me quiero sanar de la diabetes tipo 1. Como que, no sé, digo, no me quiero sanar en este momento. Ahora, igual sé, por todo lo que me pasó de haber sanado una enfermedad incurable, por querer reformar el sistema de salud, a pesar, o sea, tengo como una intuición, pero con mucha incertidumbre, de que en el largo plazo voy a sanar la diabetes tipo 1. No vi, de todo lo que investigué, ni un caso en todo el mundo, pero sé que en algún momento voy a descubrir, no sé si en otro país, en la India, en Asia, con terapias totalmente diferentes, o voy a entender algo, pero para mí, a día de hoy, sigo teniendo diabetes tipo 1 porque es un maestro que me tiene que seguir enseñando cosas. Entonces, sacarme hoy la diabetes tipo 1 es sacarme de al lado un maestro que me está enseñando cosas. Por eso no es el momento. Y el momento de sanar la diabetes tipo 1 va a llegar cuando me haya enseñado todo lo que tengo que aprender. ¿Qué te enseñó de cómo alimentarte toda esta enfermedad de la diabetes tipo 1? Con respecto a la alimentación, fue uno de los cambios más grandes que tuve, porque yo incluso al principio siempre tuve la intención de tener una buena alimentación. Yo de chico hacía muchísimos deportes y siempre quise ser deportista profesional de algo, entonces yo hacía fútbol, natación, todos los deportes que te puedas imaginar. Entonces siempre investigaba mucho qué hacían los mejores y una de esas cosas era la alimentación. Entonces yo intentaba hacer todo bien, entonces yo hacía 5 comidas por día, con colaciones en el medio, con las tostadas con no sé qué, hasta que en un momento empiezo a aprender mucho más sobre alimentación y me doy cuenta de que todo lo que estaba haciendo estaba, entre comillas, pero en la gran parte, muy mal. Entonces yo decía, ¿cómo me engañaron? Tipo, me dijeron que esto era saludable y no lo es, lo que decíamos hoy, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta, y creo que una de las cosas más importantes para identificar si un alimento es saludable o no, es entender que eso no te lo da el paquete, no te lo da las etiquetas porque eso es marketing. Entonces los cereales van a ser buenos para tu corazón, van a decir te bajan el colesterol o es bueno para, ¿no? Entonces
esa no es la forma adecuada de ver si un alimento es saludable o no, que es la que yo hacía antes. Ese es un gran error. El segundo gran error es ver a través de los macronutrientes, que se divide por proteínas, grasas y carbohidratos. Eso tampoco te va a decir si es saludable o no, porque no es lo mismo 20 carbohidratos de unos caramelos que 20 carbohidratos de una fruta. Entonces, eso no te da si es saludable o no. Lo que te da si un alimento es saludable o no lo es la lista de ingredientes. Y acá van algunas cosas súper rápidas que pueden servir muchísimo para esto. Y es, los ingredientes cuando los vas a leer están ordenados de mayor cantidad a menor cantidad. Por lo tanto, el primer ingrediente es uno de los más importantes, el segundo y así. Entonces, si vos ves los cereales que dicen que vas a tener la mayor energía y lo das vuelta y el primer ingrediente es azúcar, te estás dando cuenta de lo que hace la industria alimenticia y cómo nos está engañando realmente, ¿no? Y la mayor energía la vas a tener, pero Claro. un ratito. Claro, y después sí, vas sí. a caer A de los 5 bomba. minutos y te va a dar justamente lo contrario. Claro. ¿no? Entonces yo no puedo creer que en eso no haya, no sé, que no haya control sobre eso y debería haber políticas mejores porque la mayoría de población ve eso y se cree realmente que es saludable, ¿no? Entonces, vos tenés que leer la lista de ingredientes, asegurarte de que sea la menor cantidad, porque a mayor cantidad de ingredientes, más posibilidad de que haya cualquier cosa. Total. Y más probabilidad de que sea muy ultraprocesado. Y tenemos que ir a comida real. Entonces, que haya menos de 5 ingredientes y que esos ingredientes sepas lo que son. Si vos lees algo que ni siquiera lo entendés, probablemente no sea saludable. Entonces, tenemos que ir a cosas que ni siquiera tengas que ir a leer los ingredientes, porque solo tienen uno. Frutas, verduras, carne, huevo, pescado. Ir a cosas que las creó la naturaleza. Y por algo las creó la naturaleza, nos van a dar salud y eso es lo verdaderamente saludable. Y si un día vamos y vemos un paquete, bueno, tenemos estas nuevas herramientas que es leer los ingredientes y eso nos va a decir qué tan saludable es. Bien, ¿y cómo impacta la alimentación? Como volviendo a eso, a estos 3 puntos que recién hablamos, hablamos de alimentación, después hablamos más de lo que pensamos y de la parte emocional. ¿Cómo la alimentación influye en lo que pensamos y en lo que sentimos? O la parte emocional. Sí, es una de las cosas que más influye. Yo, por haber tenido tanta enfermedad autoinmune, me tuve que interesar mucho por el intestino porque me di cuenta de que, no sé si el 100, pero el 90-99% de enfermedades tienen el origen en el intestino. Y esto lo decía Hipócrates, decía, toda enfermedad, su origen está en el intestino, empieza en el intestino. Entonces, es real. Claro. Es cierto que tiene más neuronas, no, Sí, tiene más neuronas. Tiene más neuronas que el cerebro. Sí, tiene más neuronas que el cerebro. Es una locura. Por eso tiene... Y la gente no lo sabe. Claro, y por eso, claro, y acá donde también vos ves el sistema de salud, ves a gente que tiene enfermedades como depresión, ansiedad, que cada vez están más en el mundo, y el sistema de salud, el trabajo que hace es dar un fármaco. ¿Y por qué el antidepresivo te lo dan en pastilla? Porque va al intestino. Mirá, no sabía. O sea, ¿por qué a vos te dan pastillas? Ah, bueno, claro, se ¿por absorbe qué? a partir del Porque intestino. te lo absorbe el intestino. Claro. Y eso va para el cerebro. Ahí, Sí. ahí empezás a entender y empieza a tener todo coherencia de por qué todo, o sea, porque lo que es principalmente antidepresivos, un montón la mayoría de los fármacos son pastillas, a Claro. no ser que te lo des intravenoso. Literalmente. Como sube. Sí. O sea, ¿qué conexión hay intestino-cerebro? Es una locura. Y por eso, cuando vos ves que todo se trata con fármacos, pero ves, y hoy hay mucha evidencia científica de cómo el estilo de vida causa también estas enfermedades y cómo haciendo un cambio en la alimentación se curan o se reducen muchísimo estos síntomas de depresión, ansiedad, y hoy hay mucha gente haciendo un gran trabajo intentando llevar esta educación, este cambio en el estilo de vida a este tipo de enfermedades, porque son un tipo de enfermedades muy, muy difícil, porque estamos hablando de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, incluso autismo, cosas complejas y que tienen un impacto en la calidad de vida de las personas, que no se está tratando de la mejor forma en el sistema de salud, y que obviamente hay casos y casos, pero la mayoría, con cambios en el estilo de vida, es indudable que van a mejorar. Y hay gente que ni siquiera lo sabe. Y Total. haciendo un cambio en su alimentación, se le puede ir. Vos tenés, por lo que veo, una WUP, ¿se llama? Sí, tengo una WUP. Una WUP. ¿Eso tiene que ver con todo esto que mencionabas de tu estilo de vida o lo tenés más como...? Porque no tengo entendido bien cómo funciona. Entiendo que para la parte de deporte y sueño sí, Sí. pero la parte de alimentación imagino que no, pero ¿cómo lo manejás? El WUP es una locura.
Y básicamente es como si fuese un reloj, una pulsera, que no te da la hora, pero sí te analiza 24/7 tu salud. Se conecta al celular, por eso no tiene pantalla, no te distrae nada, y a partir de ahí te da un montón de parámetros de tu salud. Entonces te mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno que tengas, el nivel de temperatura. Entonces, a partir de muchos datos que te capta, te da muchas variables a nivel de cómo estás durmiendo en el sueño, a nivel de recuperación, te da tipo tus niveles de estrés según la variabilidad de frecuencia cardíaca, etc. Y te da un montón de parámetros. Y a mí me impacta y es increíble porque te da mucho conocimiento sobre tu salud porque te das cuenta como un día que dormís mal, ya ciertas variables, por ejemplo, porcentaje de recuperación te da menos. Haces las cosas bien y te da bien. Entonces también es una forma un poco de gamificación de hacer las cosas bien y ver qué influye más. Porque vos a eso le das información al final del día o al inicio del día siguiente. Le puedes dar los datos de qué hiciste en el día anterior, a pesar de que se da cuenta, por ejemplo, si haces ejercicio, pero les puedes decir, vos, hoy hice la dieta cetogénica, hoy hice mal la alimentación, hoy cené antes del atardecer, hoy te cuenta los pasos, obviamente. Entonces, en base a toda la información que tiene y todo lo que vos le das, hoy hice Wim Hof, me metí al sauna. Entonces, es tanta información la que le estás dando y está analizando cómo está tu salud constantemente, que después tiene una inteligencia artificial que te dice cuáles son las cosas que más impactan en tus niveles de recuperación o en tus niveles de salud o en cómo dormís. Tomé café a tal hora y ese día de repente no dormiste tan bien, que eso es un dato, pero al final un año que lo llevas y ya le diste tantas data que después te va a decir cuáles son las cosas que más influyen o menos influyen en vos, súper personalizado. Y podemos decir que toda esta mejora que vos hacés de salud, como que hay dos conexiones, ¿no? Nosotros nos movemos mucho emocionalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta toda esta parte de salud? Porque yo creo que el eje es emocional, en todo sentido. Yo estoy bien, hago las cosas bien. Yo estoy mal, hago las cosas mal. ¿Tiene que ver esto con, o sea, la parte emocional con cómo esto impacta la salud? O sea, ahí lo tenés medido. Tiene uno de los impactos más grandes. E incluso también, yo cuando lo pongo en esferas, pongo la parte espiritual o emocional la más profunda, porque no solo... y esto es creencia y es todo, como todo lo de este podcast es mi verdad y es lo que yo opino y no es la verdad absoluta. Y muchas cosas no son sacadas de un metaanálisis científico, pero para mí incluso la gran causa es emocional o espiritual. Primero porque para mí somos seres espirituales encarnados en seres humanos, pero segundo porque claro, vos decís, ok, el estilo de vida es súper importante y todos estos hábitos son súper importantes. Pero a veces si lo estás haciendo bien o mal, entre comillas, es causa de un conflicto emocional. De repente vos seguís una dieta y la dejás enseguida o no te puedes alimentar bien porque estás escapando de un conflicto emocional y toda adicción es escapar de una emoción que no querés sentir y por eso vas y fumás un cigarro o vas y comes un ultraprocesado o vas y trabajás 16 horas por día porque estás escapando de un conflicto que estás teniendo. Entonces, la gestión emocional es una de las cosas más importantes. Y hoy cuando hablamos de reformar el sistema de salud, que para reformarlo uno de los pilares es reformar el sistema educativo, además de que en el sistema educativo nos enseñan sobre alimentación, ejercicio, todos estos hábitos, nos deberían enseñar inteligencia emocional. No solo para tener una mejor calidad de vida y saber cómo sobrellevar la vida, porque es una de las habilidades más importantes, sino porque incluso tiene que ver con todo el resto. Es como la primera ficha del dominó que hace que todas las demás caigan. O sea, el eje de la salud podemos decir que es la parte emocional. En mi opinión, sí. ¿Y está estudiado cómo impactan las emociones en lo que es la salud y el cuerpo? Bueno, yo cuando estudié bioneuroemoción y cuando entro en medicina... Me faltó agregarte algo. ¿Hay aval como científico? ¿Se está pudiendo empezar a tener ese aval científico de decir, bueno, esta persona, si la someto a este grado de estrés, mirá cómo empieza a funcionar su cerebro, su intestino, su cuerpo? O sea, ¿hay aval de esto? O sea, quiero entender si hay aval como para que estos siguientes pasos que vos querés dar con lo que es la integración de la medicina tradicional con la parte emocional, ese vacío que hoy en día hay, ¿se está avanzando en esto o todavía estamos en un punto en donde no hay mucho aval? Está avanzando más
Cada vez más, y te voy a explicar por qué. Ok. Yo, claro, entro en medicina con todo este paradigma de bioneuromoción, mucho más espiritual, un poco más volado, y me encuentro con una disciplina sumamente científica, todo evidencia científica, no sé qué. Entonces yo digo, claro, lo que me pasó a mí, tipo, ¿cómo lo veo del lado de la ciencia? Entonces ahí arranqué a investigar mucho el lado de la ciencia de todo esto. Y qué le había pasado a mi cuerpo, cómo de un día para otro se me habían ido los síntomas. Y es donde empecé a estudiar una cosa que tiene un nombre muy largo, pero que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Y eso es un poco lo que sería la disciplina científica que está corroborando todo el impacto que tiene. Por eso es tanto, es psico, neuro, inmuno, es como la integración de todos los sistemas y como el sistema de salud, la hiperespecialización en el sistema de salud es súper importante porque ahí te quebrás un hueso súper raro o tenés un accidente o tenés una enfermedad súper rara y la hiperespecialización hace que haya médicos que sepan sobre eso. O sea que es súper positivo. Ahora, tiene la parte negativa de que yo tengo una enfermedad diabetes tipo 1 y me atiende el endocrinólogo, que solo únicamente ve la endocrinología, ¿no? O el hepatólogo, únicamente ve el hígado, pero no ve el cuerpo como un todo, ¿no? Claro. Entonces, uno de los problemas es que se ve como el órgano únicamente y por eso se da un fármaco para ese órgano, pero claro, de repente el fármaco también tiene alteraciones en otras partes del cuerpo, pero bueno, por eso en eso siempre se ve en la balanza que beneficia más y todo, ¿no? Los riesgos-beneficios. Pero uno de los problemas es ese. Entonces, la psiconeuroinmunoendocrinología integra todo y por eso ve, por ejemplo, que tenés depresión, que nunca lo relacionarías con la alimentación, y esto, la PNI, la abreviatura, la abreviación, te va a la alimentación o te va a tu estilo de vida, porque es ver al ser humano como se debería ver, y es como un todo interconectado. Y de repente vos cambiando la alimentación, se te va una mancha que tenés en la piel. Yo, por ejemplo, otro de mis diagnósticos, no nos va a dar el podcast para tantos diagnósticos que tuve, pero era dermatitis atópica, que es justo ahora tengo apenitas acá un poco, si se ve, es como una inflamación de la piel autoinmune también, todo autoinmune. Entonces, eso lo tenía desde chico, pero hace como 2 años tuve uno de los empujes más grandes que tenía toda la piel de todo mi cuerpo, que a veces no podía dormir de noche de la gran picazón que me daba, porque te da picazón y te lastimás, y tenía toda la piel horrible, horrible, horrible. Y claro, lo que te dan desde el sistema de salud ahí es o un fármaco o ir a unas lámparas que te dan. Entonces yo arranqué a ir a esas lámparas que te daban como un tipo de luz y me arrancó a funcionar. Arranqué a investigar cuál era la fisiología de que eso funcione y me di cuenta de que esas luces transmitían un espectro de luz solar. O sea, la luz solar tiene un espectro de muchas franjas, por eso cuando ves un arcoíris tiene como muchos colores. Y un espectro específico eran esas lámparas. Entonces yo dije, estoy yendo a unas lámparas y tengo el sol. Y ahí empecé a investigar mucho sobre el sol, que hay, bueno, ahora sobre el cáncer, que el sol causa cáncer y todo lo demás. Y cada vez hay más evidencia y más estudios de cómo en realidad el sol no causa cáncer, es cómo tomamos el sol. Y ahí hay todo un mundo. Pero claro, empecé a aplicar esto, a ver amanecer, atardecer, que esas luces son muy importantes. Después la luz del mediodía, que también es importante. Y se me arrancó a ir. Y en un momento se me fue por completo. Entonces, claro, se me fue por completo tomando el sol, que era justamente lo contrario de lo que tenía que hacer. Y después empecé a aprender más sobre enfermedades autoinmunes y vi una cosa que se llama intestino permeable, que es básicamente el intestino tiene que ser permeable porque tiene que pasar lo que sí y no pasar lo que no. Cuando vos tenés un intestino permeable, tiene que ser impermeable. Cuando tenés uno permeable pasan cosas que no deberían. Como las rendijitas más grandes son. Claro, es como los enterocitos que son azules del intestino, se separan un poco. Entonces pasa lo que no tiene que pasar. Entonces el sistema inmune se sobrecarga. Entonces como se sobrecarga, empieza a decir, está entrando mucha cosa. Este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo. Y se sobrecarga tanto que arranca en vez de dispararle solo a los malos, le arranca a disparar a los buenos y dice, le arranca a disparar a todo. Y ahí nace una enfermedad autoinmune. Entonces, hoy en las enfermedades autoinmunes se está viendo cómo el intestino es la causa. Y por eso la celiaquía, que es una enfermedad también intestinal de que no puedes consumir gluten, tiene una relación con tantas enfermedades autoinmunes y por eso haciendo un simple cambio en la alimentación, que a veces no se llega a eso, pero un solo cambio
te puede sanar una enfermedad. Y vos estuviste toda tu vida sufriendo, yendo de médico en médico, con un fármaco con otro, y era un cambio en la alimentación que tenías que hacer. Entonces es como, hay que empezar a ver el cuerpo como un todo, y no órgano por órgano separados. Claro, o sea, el intestino, volviendo un poco a la conexión intestino-emociones, comida, intestino, emociones. ¿Cómo te afecta esto? Lo que hablamos de depresión y ansiedad, que tiene una gran relación, pero también, y cada uno lo puede experimentar en su vida, porque también está bueno aprender sobre salud, ver la ciencia, ver lo que no es tan científico, pero de repente te sirve. Pero lo más importante es ser tu propio experimento científico y entender que te está funcionando a vos, que sí y que no, ¿no? Porque todos somos diferentes y de repente a vos te hace re bien un tipo de alimentación y a vos sos dieta vegana y yo dieta carnívora y me encanta, ¿no? Entonces, vos te tenés que volver un científico de tu propio cuerpo y ver qué te hace bien y qué te hace mal y autoindagarte mucho. Entonces, si vos comes algo o en tu día a día tenés esta nieblina mental, te sentís como mal, etc., puede que una de las causas esté en el intestino y en cómo te estás alimentando. Entonces, si vos en tu día a día de que tenés estos síntomas, de que no te sentís bien, con falta de energía, tendés más a la depresión o a la ansiedad o cosas así, y ves que te estás alimentando mal, bueno, hace un experimento, hace un reto de 7 días o de 30 días teniendo una alimentación estricta, bien saludable, y mirá lo que pasa. Y yo lo que hago de vez en cuando, que cada vez es más conocido, es una cosa que se llama detox de dopamina, que básicamente es eliminar todas aquellas cosas que te dan dopamina rápida, ya sea en la alimentación, sea con las redes sociales, que es de las cosas que más te dan dopamina. Entonces, vos eliminas todo eso, claro, tu vida empieza a ser diferente. Y yo, de las semanas más felices de mi vida, y esto lo hago con algún amigo o con mi hermana, son las semanas en las cuales hago detox de dopamina. Porque te desconectás de todo aquello que te da esta dopamina rápida que como la tenés, abrís Instagram y dopamina. Entonces, esa dopamina que debería segregarse cuando completaste algo, ya sea estudiar, ir al gimnasio, ya lo acabas de tener. Entonces, después no tenés motivación para hacer esas actividades que son mucho más complicadas. Entonces, claro, querés escapar todo el tiempo, querés ir y comer el helado, estás en el ómnibus o esperando en una fila y no puedes estar solo porque entonces agarras el celular. Entonces, vivimos en una sociedad que queremos, es como, se dice ahora que es una droga más y que las drogas, un tipo de droga se ingresa intravenoso, etc., pero las redes entran por la vista y son una droga. Entonces, vos cuando dejás de consumir estas cosas con la alimentación o de estas cosas de dopamina rápida, te das cuenta de que empezás a vivir totalmente diferente. Emocionalmente cambiás. Cambiás absolutamente. Todos tus pensamientos, todo. Hay una película que se llama Limitless, no sé si la conocen, que es uno que toma una pastilla que se llama NZT, sí, y se vuelve como que usás solo el 10% del cerebro y empieza a usar el 100%. Y yo una vez sentía eso, cuando después de esa internación, yo me sentía muy cansado sin saberlo, después de la última internación empecé a tener un estilo de vida mucho más saludable y arranqué a sentir como que estaba tomando ese NZT. Entonces ahí me obsesioné un poco con investigar la fisiología de la felicidad y cómo funcionaba en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, las hormonas y todo lo otro, y qué era lo que te daba felicidad. ¿Qué encontraste? Y me di cuenta de que la mayoría de cosas que, como que el sistema se adaptó a que no seamos tan felices porque todo es gratificación instantánea. Y todo lo que te da gratificación instantánea, lo que rápido viene, rápido se va. Te da un pico, pero después te baja. Entonces, estás más abajo que arriba. Cuando vos dejás de tener esos picos y empezás a aislarte de esa dopamina rápida y empezás a caminar sin música por la Rambla, hacer actividades más difíciles, después se vuelven fáciles y se vuelven más satisfactorias en el largo plazo. Esa es la paradoja de por qué hay gente que le cuesta ir al gimnasio y hay gente que le cuesta no ir al gimnasio, porque terminan teniendo ese feedback positivo de que es saludable. Cuando vos te aislás de toda esta dopamina rápida, tenés una buena alimentación, tenés salud verdadera, yo me siento mucho más feliz. Y ahí es cuando me di cuenta de que yo pasé de estar enfermo a dejar de estar enfermo, por ejemplo, de esta colitis ulcerosa que se me fue, pero ahí no estaba en mi estado óptimo de salud, porque después descubrí cosas que cambiando mi estilo de vida estaba realmente saludable
y me sentía con una energía y una imparabilidad, un estado de querer comerte el mundo, de tener una energía increíble, que dije, qué loco, ¿no? Vos estás o enfermo, o no enfermo, o saludable. Es como no es enfermo o saludable. Hay una cosa más, y es sentirte bien, ¿no? Entonces yo por eso hoy vivo en un apartamento, pero tengo un sauna y tengo un Wim Hof, que es como un aparato que se enfría a 3 grados, y me meto prácticamente todos los días. Porque es como un shot de energía, me permite sentirme mucho mejor, mucho más saludable. Entonces por eso me fui a todos estos hábitos, que al final son los hábitos que hizo el ser humano y hace miles de años. El ser humano no estaba encerrado entre 4 paredes con luces artificiales, desconectado de la naturaleza, comiendo y que viene un pedido en una bolsita de un alimento ultraprocesado, viendo la televisión con el aire acondicionado. Entonces hay que volver a estos hábitos ancestrales, a estas diferencias de temperatura, sauna, calor, Wim Hof es el frío, comer comida real, no comer 5 veces al día, sino hacer lo que hacían nuestros ancestros, que es máximo 3, de vez en cuando hacer ayunos intermitentes. Obviamente todo hay que individualizarlo, pero en términos generales hay que volver a lo que hacía el ser humano hace miles de años, que es a lo que nuestros genes se adaptaron durante tanto tiempo. Y ahora en tan poquito arrancó todo a industrializarse, etc. Y la mayoría de cosas no te dan salud. Están diseñadas para dar dinero a las personas, a esas empresas. Y no está mal, pero bueno, hay que entender esto y adaptarte a este mundo moderno en el que vivimos, no irte a vivir a las cavernas, pero sí adaptarte a este mundo moderno y con conocimiento y autoconciencia saber elegir y elegir lo que te haga mejor. Bien, o sea, muy importante poder pensar, frenar un segundo, pensar y empezar a entender o sea, ser como sinceros con uno mismo, decir, estoy viviendo como podría estar viviendo capaz, o sea, eso que hablábamos antes de normalizar, creo que es demasiado común. Es más, mientras lo conversábamos, yo sé que tengo muchas cosas normalizadas que obviamente no son normales y que es cuestión de hacemos una pausa, lo analizamos bien o ir a un médico y ir viendo algunas cosas. Quería saltar a un tema que fue una noticia que escuché, que me pareció como interesante y me parece que está bueno compartir contigo. Hay un estudio de una revista, no me acuerdo el nombre, Nature o algo así creo que es, que publicó un estudio que hicieron con una inteligencia artificial, se llama AMIE o algo así, no, las siglas no las recuerdo, creo que era AMIE, que hicieron un estudio con 160 pacientes, una cosa así, que eran como actores que iban como interactuando con esto y con varios médicos de atención primaria, y resultó de que habían como varias etapas. Una era un médico solo, con estas especies de actores o pacientes, el médico utilizando la inteligencia artificial y solo la inteligencia artificial. Y el veredicto del estudio era que el médico solo, no sé, no me acuerdo los datos, pero tenía sus fallas como todo. El médico con la inteligencia artificial mejoraba sustancialmente sus diagnósticos. Y no solamente el diagnóstico, si acertaba o no acertaba, esto está bueno dejarlo claro porque también es el onboarding, cuánto historial clínico tomaba, cuál era el plan de acción en todo esto, ¿no? Y después era solo la inteligencia artificial y era 90% mejor que todo. Vos que estás un poco más metido en toda la industria de la salud, ¿ves avances con la inteligencia artificial? ¿Ves que hay un camino por ese lado? ¿O capaz que Uruguay todavía está muy verde en todo esto? ¿Qué opinas? Yo, desde que apareció la inteligencia artificial, también me posicioné un poco y me encantó porque me cambió un poco la vida y vi el potencial que tenía también en el sistema de salud. Porque a mí una de las cosas que me pasaba era que íbamos a una consulta, o sea, teníamos una consulta y claro, ese típico médico que tiene que escribir la historia clínica, entonces vos vas a la consulta y a todos nos pasó de que ve más la pantalla que te ve a vos. Tal ¿no? cual. Entonces yo en esos días veía ese problema y un día me uno a un Zoom en una reunión, tenemos la reunión no sé qué, y decía tipo Zoom IA y no sé qué, y después la reunión te hacía todo un resumen de la reunión con la no sé qué, con la... Entonces yo dije, qué loco, tipo, a partir de esta reunión sacó todo esto. ¿Qué pasaría si esto está en una consulta? Entonces ahí con un amigo le conté esta idea de que haya un micrófono en una consulta y que transcriba un historial clínico a partir de lo que se dijo,
que seguro al final, en el fondo, si está bien entrenado, lo va a redactar mejor que un médico, incluso va a ser mejor al final. Entonces ahí arranqué a investigar y vi que un médico que estudia durante mínimo 6 años para ser médico general, después capaz que 5 años más su especialidad o 10, entonces tanta especialización para que después en su día a día el 50% de su tiempo lo dedica a tareas administrativas. Entonces yo dije, claro, y yo lo veo eso, porque veo como cuando viene un paciente, tenés que escribir un poco, se va, tenés que seguir escribiendo, le das clic acá, le das clic acá, y hay médicos que le dan clic acá, le dan clic acá, y otros que le dan clic acá, le dan clic acá, y van escribiendo a su ritmo, ¿no? Porque son médicos. Así, claro. Entonces, claro, cuando vos entendés que el tiempo de un médico bueno era solo el 27% en atención al paciente, un 50% en tareas administrativas, el otro 25% a otros. O sea, un médico su tiempo de calidad únicamente lo está dedicando en un 27%. Entonces yo ahí, con un amigo, empezamos a querer integrar la inteligencia artificial al sistema de salud. Y por eso le decía de por qué eso era la punta del iceberg y cada vez como que van pasando más cosas, de que se van integrando más cosas al sistema de salud y más cosas que tienen potencial. Yo vi ese estudio, no sabía que ese era el nombre, pero lo vi, me impactó y a partir de querer resolver ese problema de que haya un micrófono y se transcriba la consulta, después nació un proyecto que se llama Vivian, que hoy está literalmente a punto de implementarse en el sistema de salud, que básicamente lo que hace es escuchar la consulta, hace una transcripción de toda la historia clínica y a partir de todo eso, en base a una base de datos que tiene de todas las guías clínicas confiables, no un ChatGPT, sino guías clínicas y actualizadas, te da una orientación diagnóstica, tratamiento y te apoya. Entonces, ¿cómo veo la inteligencia artificial en la medicina? No veo que va a reemplazar a los médicos, veo que va a potenciar a los médicos y les va a ahorrar mucho tiempo en todo lo administrativo y va a ser su mano derecha a nivel de diagnóstico. Yo muchas veces, como los motivos de consulta más frecuentes están tan estudiados de que vos sabés que esto es una apendicitis, sabés que esto es una colecistitis, sabés que esto es un montón de enfermedades, se saben, ¿no? Pero hay muchos casos en los cuales, médico tipo duda, no sabe cuál es el siguiente paso. En la medicina hay de todo. A mí me tardaron 2 años en diagnosticarme esas 2 enfermedades autoinmunes. ¿Qué hubiese pasado si había una inteligencia artificial cuando tipo la primera vez que estuve internado, capaz que me hacía el diagnóstico? Y yo eso después lo probé con ChatGPT y puse los síntomas y signos que yo tenía y me dio los estudios, pero sobre todo el diagnóstico presuntivo de una. Me dijo, colitis ulcerosa. De una. Lo que los médicos tardaron 2 años, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial para mí va a potenciar la medicina en ese nivel, a nivel de que oriente en el diagnóstico, pero no va a reemplazar al médico, pero sí va a potenciar mucho. Y para mí, tanto en esa parte, pero sobre todo para mí sería increíble que también la inteligencia artificial ayuda a las personas en esa parte de prevención o de cambio de sus hábitos, ¿no? Hay un médico que dice, en el sistema de salud hay cardiólogos, endocrinólogos, hepatólogos, hace falta habitólogos, personas que se dediquen a cambiarle o ayudar a las personas a cambiar sus hábitos, ¿no? Entonces yo siento que intento ver como la inteligencia artificial tiene tanto potencial, cómo puede entrar en la educación o cómo puede entrar y a mí lo que me gustaría es que sea como un coach de salud, que me doy cuenta que esta WUP es un poco eso, porque te va analizando todo. Hoy ya se le puede cargar tus análisis de sangre, entonces sabe más información sobre vos. Claro, llega un punto que sabe muchísimo sobre vos porque te mide un montón de cosas, ¿no? ¿Hasta dónde no tenés un médico en el celular? Claro, hasta literalmente. Entonces, ¿qué pasaría si eso se convierte en un apoyo a las personas a concientizarse sobre su salud, sobre qué le hace más bien, sobre qué no le hace tan bien y sobre todo como un apoyo a cambiar esos hábitos y que te haga un recordatorio o que te diga formas de implementarlo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial sin duda que ya está cambiando el juego, ya está cambiando muchas áreas del mundo, la medicina va a ser una, cada vez va a ser más y yo creo que tiene que estar en la ecuación de la reforma del sistema de salud sin duda. Y más allá de, por ejemplo, una persona, más allá del sistema de la inteligencia artificial integrada en lo que es la salud, una persona random, ¿qué opinas de ChatGPT como una guía para algo que te pueda llegar a estar pasando?
es bueno, pero hay que tener cuidado porque la inteligencia artificial tiene alucinaciones, tiene fallas, entonces tiene muchos sesgos. Y claro, cuando estamos hablando de la salud de una persona, hay que tener cuidado. Por eso la opinión de un médico para mí siempre es importante. Pero bueno, viste, el doctor Google se va a transformar en el doctor ChatGPT. Es complicado. Sin embargo, yo creo que con conciencia, con un buen filtro y entendiendo las fallas que puede tener, es una buena herramienta. Sobre todo cuando sabes cómo usarla bien. Porque yo, por ejemplo, no voy y le pregunto a ChatGPT de una. Yo de repente vieron que hay una función que es investigación profunda, que es una investigación demora capaz que media hora. Y le decís que se base en fuentes confiables, que te las linkee, etc. Entonces te da como todo un resumen que vos lo puedes leer y después vos podés profundizar, no de ya la inteligencia artificial, sino profundizar en el artículo que te dio de PubMed o el artículo que te dio de UpToDate. Entonces vos vas al artículo. Entonces creo que es una gran herramienta como fuente de investigación sobre algo, pero que siempre esté basada y que tu última lectura sea una fuente verdaderamente confiable como para no tener margen de error. Y tampoco como no tenerlo como un oráculo, ¿no? O sea, sí te puedes apoyar, sí puedes encontrar como muchas cosas interesantes, pero no descartar ir a un médico, que un profesional te vea. No sé si un médico, pero que un profesional te vea. Literalmente, sí, es súper importante. Gonza, de toda tu historia y bueno, todo esto que nos has contado, ¿cuál fue o cuál crees que fue ese momento que pasaste de 0 a 100? ¿De 0 a 100 en la vida, en general? Y sí, o sea, entiendo que hay como varios momentos en tu historia. ¿Cuál crees, si tuvieras que definir uno, cuál fue ese momento que pasaste de 0 a 100? Yo creo que el gran momento, que fue de los momentos que más me cambió la vida, fue cuando estuve internado por estas 2 enfermedades autoinmunes que hablamos al inicio del podcast, porque fue el inicio, un cambio completo en mi vida, porque vos imaginate que yo tenía tipo de clientes un gimnasio que le hacía marketing, teníamos un gimnasio online, tenía una agencia de marketing digital, tenía 17, 18 años y no había terminado el liceo, hasta que de repente viene la vida con unas enfermedades, tengo una experiencia que me permite aprender uno de los paradigmas más locos que aprendí, que fue un paradigma totalmente diferente a lo que veía la enfermedad antes, el factor emocional del síntoma, y de no hacer nada de universidad y no querer hacer nada de universidad, empezar a estudiar medicina, no con el objetivo de ser médico, sino con este objetivo de reformar el sistema de salud. Entonces, sin duda que ese fue uno de los momentos más locos para mí, porque a pesar de que fue uno de los momentos más duros cuando estaba con esa enfermedad, después fue de los momentos con mayor aprendizaje que me abrió las puertas a un montón de información a nivel de desarrollo personal, de espiritualidad, de ver a la enfermedad desde otra perspectiva y de tener otro tipo de valores y de ver, tipo, hay que ser humildes de cómo no tenemos ni idea y cómo a pesar de que, bueno, estudiamos un poco, como que en el fondo seguro hay un montón de cosas por seguir descubriendo. Por eso yo, ahora, cuando me dicen si voy a hacer especialidad y no sé qué, yo no tengo previsto hacer una especialidad porque no quiero ser cardiólogo o nada de eso, o cirujano o pediatra. Yo quiero reformar el sistema de salud, quiero crear academias, pero lo que me gustaría hacer, pero claro, no voy a parar de aprender durante toda mi vida. Entonces, a mí lo que me gustaría hacer cuando termine medicina en 2 años es como dar la vuelta al mundo o viajar a muchos lugares para ver cómo es la medicina en cada rincón, desde un hospital de Estados Unidos que trabaja ya con inteligencia artificial, con la última tecnología en Mayo Clinic, hasta ese hospital en Japón, China o India, que viene un médico o alguien... Es un robot ahí. Claro, no, o viene y te hace Reiki, ¿entendés? O algo que no conozco, ¿viste? O terapias súper complementarias. Sé que hay hospitales en China que no tienen un fármaco y se manejan todo con plantas medicinales. Entonces es como, hay tanto por descubrir, quiero ir a descubrirlo, quiero ir a aprender, tanto para ayudarme a mí con las enfermedades que sigo teniendo, con mi salud, como para después llevarlo al mundo y crear las clínicas del futuro. Clínicas que no se basen o lleguen tarde, sino que tengan esa parte de prevención y que se basen en todo lo que funciona. Si realmente funciona la bionormación para la mayoría, que esté la bionormación. Si realmente por eso hacer un laboratorio de investigación, como decía hoy, es importante, porque no es como, bueno, meter todo lo que más o menos es complementario y una persona con un diagnóstico súper complejo, el vinagre de manzana. Y toma, ¿no? Entonces, por eso también la ciencia es muy importante, pero bueno, que vaya a la ciencia todo lo complementario, que seguro hay muchas cosas que funcionan. Tremendo. Voy a dejar
constatado en este podcast. ¿Qué día es hoy? ¿20 de enero? ¿De enero? 20 de enero, 20 de noviembre, perdón, 20 de noviembre. Esto se publica en diciembre. Bien, hoy es 20 de noviembre. Yo te pongo fe y te pongo tremenda ficha de lo que querés hacer, que me parece que es tremendo proyecto, es súper innovador, que el mundo está cambiando y está tendiendo hacia ese lado, de ser un poco más consciente, de abordar al ser humano desde un lado mucho más integrativo, desde los hábitos, alimentación, pensamientos, emociones, entender que en realidad el entorno es lo que nos termina enfermando. En general, o sea, el entorno, las personas, lo que tenemos alrededor, la comida, lo que escuchamos, lo que vemos, creo que eso es lo que termina enfermando. Entonces, que hoy haya ese camino de conciencia, de entender que no somos solo un cuerpo que vino a trabajar, dormir, comer y vivir para pagar cuentas, que es un poco el mundo general, que somos mucho más que eso, que hay mucha más información sobre nosotros. Me parece tremendo tu proyecto. Yo le pongo tremenda ficha hoy para cuando en unos años lo estés haciendo y estés triunfando, veas este podcast y digas, mirá, cuando lo tenía como una idea, yo vengo a regar esa semillita, yo te la riego porque me parece un tremendo proyecto y que está además por donde lo estás abordando y que seas tan joven y que ya vengas con ese mensaje. O sea, para un montón de médicos es como que lo estás revolviendo ahí, este guacho que viene a qué, sabes cuánta carrera te debe faltar, pero sé que hay un montón de gente que te va a reapoyar con todo el proyecto. Algo que te quería preguntar es, cuando vos hablas de esto, que te mueves en un mundo médico, ¿cómo lo ven hoy los médicos? ¿Te apoyan, no te apoyan? ¿Ven viable la idea? ¿Te dicen, no, dale nene, anda a seguir estudiando? ¿Cuál es la respuesta, el feedback en cuanto al mundo medicina de esto? Bueno, primero te agradezco mucho por tus palabras y por todo. Y después, cuando yo estoy en el hospital con médicos, etcétera, hay veces que no se da la oportunidad de poder compartir cosas así, mi visión, etcétera. Pero siempre que se da la oportunidad, hay dos opciones. O a alguno que como que no le interesa mucho y está perfecto. Porque yo tampoco tengo la verdad y yo sigo en el descubrimiento, como decir... o sea, incluso el que no está nada de acuerdo, yo quiero hablar hasta más con ese, porque es como, bueno... ¿Cómo lo ves? ¿Por qué no estás de acuerdo? O sea, claro, destruirme la idea. Claro, o sea, es como ir con esa mentalidad. Pero después, y te diría, la mayoría lo ven igual que yo. E incluso la mayoría de médicos, muchas veces, cuando estudias medicina, es una carrera, bueno, exigente, etcétera, etcétera. Y como que la mayoría de estudiantes de medicina empiezan estudiando para ayudar a las personas o la salud y todo, pero se terminan encontrando con una carrera tan desgastante, y después con el trabajo que también es súper, con el burnout, etcétera, tan sacrificado. Millones de horas de guardia. Claro, que esa luz con la que empezás a estudiar medicina, esa chispa, la carrera lamentablemente te la va apagando. Y terminás, bueno, haciendo lo que podés, ¿no? Vas apagando fuegos, pero como que no volvés a ese propósito. Entonces, ¿por qué yo hago contenido en las redes sociales y comparto este mensaje? Porque cuando comparto todo esto, hay gente que resuena con este mensaje, médicos, profesionales de la salud, gente que tiene una enfermedad o gente que también comparte esto, que se le prende esa chispa y se da cuenta que también quiere reformar el sistema de salud. Es como algo que pensaban a nivel subconsciente, que no sabían que estaban pensando, y como yo lo digo, dicen, eso es lo que queremos, y por eso yo siempre digo, porque yo soy yo soy un Gonza, o sea, soy una persona normal y yo no voy a reformar el sistema de salud. Por eso digo, reformar el sistema de salud solo es imposible, pero juntos es inevitable. Porque cuando comparto contenido y más personas se dan cuenta de este movimiento de reformar el sistema de salud y un médico me contacta de que quiere llevar la música a la medicina porque vio que la musicoterapia y esto, y el otro día voy, que es nefrólogo, y toca a los pacientes que están en diálisis y vos ves las caras de los pacientes y te emociona ver eso por cómo... una enfermedad renal tan complicada que tienen que ir 3 veces por semana a que les filtren la sangre y estar 3 horas sentados ahí, algo tan duro, va una persona a tocar un instrumento, a cantar, y vos lo ves reírse. Después yo iba y les preguntaba y se emocionaban de cómo eso les estaba impactando en su vida. Entonces te das cuenta cómo yo empecé con la bionormoción y con esto y tengo mi visión y todo lo demás, pero hay tanta gente que ve cosas que se pueden integrar desde la música, desde otra persona que me decía de los cuencos tibetanos que fue y hizo como unos instrumentos ahí a un hospital de Argentina, una médica que
que también hace contenido ahora, que dejó de la medicina porque le diagnosticaron un cáncer y lo está viviendo totalmente diferente y quiere compartir ese mensaje. Entonces es como, solo es imposible, juntos es inevitable, y hay una cantidad de gente, y por eso va a ser inevitable, porque cada vez es más gente que tiene esta visión, que lo ve, que lo experimenta, que se va a terminar cambiando todo y se va a terminar reformando, ¿no? Entonces es como, por eso quiero hacer viral, entre comillas, este movimiento, porque es algo que mucha gente va a resonar y mucha gente como que va a querer también reformar y aportar su granito de arena. Y si mucha gente aporta su granito de arena, ya construimos un castillo de la reforma del sistema de salud. O sea que es cuestión de tiempo, va a ser inevitable. Total, yo apoyo, banco totalmente el concepto y creo que re va. Tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro. Apoyo totalmente. No, entonces sabemos que en un par de añitos te volvemos a traer al podcast y nos contás en qué va todo. Sí, seguro, va a estar bueno, va a estar bueno. Gonza, bueno, muchas bueno. gracias. ¿Qué te pareció? ¿Te divertiste? Sí, me encantó, me encantó. O sea, además hablar de estos temas es como... me encanta porque es mi pasión, es como mi propósito. O sea, yo cuando hago esto o pienso en todo esto, incluso... Te emocionás. Claro, me Se nota, emociono se porque nota, es increíble. Y bueno, la verdad que me pareció súper lindo la conversación, todo, las preguntas, los temas. Así que nada, seguro que nos volvemos a ver, seguro que tenemos más conversaciones, más podcasts. Y bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todo. Bueno, bienvenido vas a ser siempre. Y tenemos un regalito antes de finalizar, que esto es inédito, porque en realidad estamos empezando a hacer como unas experiencias distintas. Y tenemos por acá un regalo, que son los primeros y nuevos stickers personalizados del podcast. Mirá, qué bueno. Está, para que tengas ahí, no sé si tomas mate o no, pero digo... Sí, para... justo lo tengo en la mochila. Listo, para que tengas ahí, no sé si se ve en la cámara ahí. ¿Qué más? Me Después vamos encanta. a etiquetar. Tenés un sticker personalizado que es... Ahí va, Tremendo. el rojo de ahí arriba. Y la idea ahí es escribirte Claro, la escribir. posición en la que estuviste. Como para que quede para la historia, para cuando estés con tu Creo que es ese, clínica. ¿no? Clínica, centro, poner el nombre que ¿cómo se va a llamar? ¿Tenés una idea de qué querés hacer? Clínica, No, hay que centro. definirlo. Pueden poner ideas en los En los comentarios. comentarios, Ahí va, bueno, pueden sí, dejar ideas en los comentarios todo lo que se les parece. ocurra. Y te vas a acordar, porque cuando lo estés pegando vas a decir, mirá. Me encanta, muchas gracias. Todo esto y ahora está hecho realidad, porque yo creo que todo lo que está hecho con propósito y con un bien mayor para todas las partes siempre triunfa. Entonces, creo que va a estar de más. Qué lindo. Ponele. ¿Pongo este? ¿Con este? ¿Con este? Con ese. Pongo mi nombre, ¿no? Este es el episodio, acá que estoy perdido. Creo que es el episodio. Es el 9. Es el 9. Pongo hashtag 9. Hashtag 9. Ahí lo mostraste a la cámara como que... Hashtag 9. Y te vas con un par de frasecitas. Bueno, la frase que está en el medio es con la que abrimos el episodio, que nos significa mucho. Se puede ganar más plata y no más tiempo. Y la otra es el que abandona tiene premio. Así que... Ahora no tiene premio. Qué bueno, me encanta. Así que vamos. Me encanta. Gonza, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Si les gustó el video se pueden suscribir, darle me gusta, comentar y compartírselo a toda su familia. Amigos, todo, a quien quieran. Y nos vemos en el próximo de 0 a 100.